Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Vivas, CEO y fundador de Rocking Data y me dedico al mundo de la inteligencia artificial y los datos ya hace unos 16 años. Escribí 2 libros, Invisible y Cómo piensan las máquinas, así que me encanta la divulgación y soy profesor de la Universidad de San Andrés. Hola, ¿cómo estás, Freddy? Bien, contento de charlar con vos. Bueno, Freddy es la persona que seguramente más sabe de inteligencia artificial en la Argentina, o por lo menos el pionero en esta materia, fundador de Rocking Data, autor de Cómo piensan las máquinas y de un libro que yo recomiendo muy especialmente, que es Invisible, que Gracias, sí. tiene como una mezcla de cultura y de cuestionamiento al mundo de la inteligencia artificial para entender un poco mejor qué nos espera. Sí, el Eh, futuro también, ¿no? Es un libro de ciencia ficción. Mezcla los mundos que me gustan a mí también. Totalmente, con música que te Sí. sugiere y con mucha literatura, así que muy interesante. Quisiera arrancar pidiéndote que nos cuentes un poco cómo construiste tu carrera en Mm, un momento donde todavía todo esto que vos haces hoy no existía para la sí. mayoría. Claro, esa es la clave, la mayoría, ¿no? Porque en realidad las tecnologías como inteligencia artificial tienen muchos años. Si le tenemos que poner una fecha de nacimiento, la inteligencia artificial nació hace 69 años, o sea, muchísimo tiempo. Ese es el día o el momento donde un grupo de genios o de investigadores de la física, la biología, la matemática, la informática, en ese momento naciente, se fueron a Estados Unidos y crearon el concepto, la disciplina científica, digamos, de inteligencia artificial. Pero claro, hasta 2022-2023 pasaba como medio desapercibido popularmente. Así que, si se quiere, no sé si entré tarde o entré pronto en la inteligencia artificial, depende de cómo lo mires. Pero la inteligencia artificial es computación. A mí la computación es lo que a mí me gusta. O sea, tenés las ciencias de la computación y la inteligencia artificial como un subcampo. Es una disciplina científica también. Y desde muy chico me metí en la computación, desde los 12 años. En ese momento, bueno, yo nací en Lomas de Zamora, en ese momento era ir a un instituto y estudiar operación de PC, se llamaba DOS, todos esos lenguajes totalmente así de pantalla negra, con pocos gráficos. Y desde ese momento nunca me alejé de la computación. Computación e inteligencia artificial para mí son casi hasta sinónimos, o sea, porque la inteligencia artificial es un software que tiene determinado tipo de inteligencia, entre comillas. Podríamos decir que es una inteligencia computacional. En vez de una inteligencia artificial, es una inteligencia hecha por software. Entonces, bueno, hice toda la vida carreras sobre eso. Estudié la ingeniería en sistemas de información, que es como una de las carreras más relacionadas a esto, que es gestión de la información. Y la inteligencia artificial también gestiona información y datos. Por eso datos e inteligencia artificial son términos que están súper pegados. Y muy pronto encontré que había algo ahí interesante en lo que se llama inteligencia de negocio, que es lo que se conoce clásicamente como business intelligence. Y empecé a trabajar en eso y en analytics, en análisis de datos, hace unos casi 20 años, te diría. Y después fui trabajando en diferentes organizaciones y ahí encontré conceptos como el machine learning, que es el aprendizaje de máquina, que es como las máquinas hoy tienen capacidad no solo de que vos le des reglas duras y que tomen una decisión, sino de aprender de eso, de los datos, miren datos históricos y predicen cosas que pueden pasar. Tuve la suerte de estar en una empresa que estaba haciendo eso activamente y bueno, ese fue como mi gran empujón para meterme de lleno 100% en eso hace unos 15, 16 años. Y ya con mi empresa Rocking Data hace 8 creando este tipo de tecnologías para otras empresas. Bien, nos vamos a meter de lleno en darle información a nuestra audiencia. Entonces, te pediría que me cuentes cuáles son las aristas que van a impactar más en la gestión de personas Sí, utilizando estas herramientas computacionales. sí, hay un montón de aristas, la verdad. Vamos a arrancar de a poco, pero básicamente yo, mira, mis primeros trabajos, arranqué a trabajar en el 98, 99, tenía 18, 19 años. Y en ese momento estábamos viviendo una revolución similar a la que estamos viviendo hoy, que era la revolución de la computación personal. O sea,
en esa época yo iba a trabajar y no había computadoras en todos lados. No había celulares, no había internet como la conocemos hoy, si bien la internet ya existía, pero no era popular. Y había una revolución donde todas las empresas empezaban a decir, yo necesitaría una herramienta, una computadora que tenga una aplicación que me permita cargar datos, que es una planilla de cálculo, por ejemplo, ¿no? O necesitaría mandar esto en un adjunto, en un mail que le llegue a otra persona. No había gente que supiera hacer eso, a ese nivel. No había computadoras en todas las oficinas. A mí me tocó justo porque desde los 12 a los 18 estudié computación, estar en ese momento, y es como decirte, sabía todas las herramientas de IA generativa, por decirlo hoy. Es una comparación que para muchos capaz que es, no te van a decir nada que ver, porque bueno, obviamente que tiene sus aristas diferentes, pero es muy comparable. O sea, para mí, ChatGPT, por ejemplo, es como el nuevo Excel, por decirlo de alguna forma. Son herramientas de productividad. Están buenísimas, por supuesto que son mejores o más impresionantes que una planilla de cálculo. Estamos hablando de 20 y pico de años de evolución tecnológica, por supuesto que hay diferencias. Pero puesto en la mano de cualquier persona en la organización, hoy es una herramienta de altísima productividad. Donde vos hacías, no sé, 11 reportes por día, capaz que podés hacer 50 usando esas herramientas. Es una herramienta de aumentación de equipos. Y eso tiene sus grandes desafíos. Tiene desafíos fuertes de qué datos puedo subir a alguna herramienta. Puedo tener desafíos de gente que confía ciegamente en lo que dice una plataforma, por ejemplo, un modelo de lenguaje como puede ser ChatGPT u otros. Confía ciegamente y se desliga de la responsabilidad del proceso. Ese es un problema gigante que ya estamos viendo. La gente lo va a usar igual, porque lo usa a escondidas. Es lo que se llama Shadow Artificial Intelligence, o sea, inteligencia artificial en las sombras. Hoy es un fenómeno muy común porque hay gente que tiene vergüenza por ahí decir, che, este documento lo hice con inteligencia artificial. Y por ahí hay un jefe o un compañero que dice, hacelo vos, no seas tan vago, ¿no? Entonces, como está ese juzgamiento todavía, hay como un uso a escondidas. Y esto existe en recursos humanos, pero existe en el cine y en la música, por decirte, cualquier ámbito hoy. Entonces, claro, vas a tener desafíos de adopción de herramientas para ser más productivos. Toda tu compañía tiene que atravesarse por estas ideas, como todos aprendimos a usar una computadora o aprendimos a hacer fórmulas en Excel en los últimos 15, 20 años, vas a tener que aprender a usar bien estas herramientas. Después va a haber un equipo de tecnología que va a encargarse de gobernar esto bien, que no haya riesgos, de minimizarlos, de un equipo de recursos humanos que va a tener que entrenar a toda la compañía, rever qué tareas es mejor que los haga una máquina que un humano, qué tareas van a combinarse, qué tareas no va a involucrarse una máquina, porque hay ciertos, podemos pensar como una matriz, en qué cosas es buena la máquina, en qué cosas es bueno el humano, en qué cosas es bueno que colaboren y en qué cosas no habría que ponerlos a colaborar. Esa es como una lógica que todavía no se está hablando. Por ejemplo, imagínate que en un, no sé, tenés que dar feedback a un colaborador y pongas una máquina a darle feedback. Vos decís, ¿qué sentido tiene? Es una forma de colaborar que es absolutamente no recomendada, porque las máquinas no son buenas haciendo eso. Por más que escuchemos cosas de como, y parece que es empática, parece que entiende, parece que lee los sentimientos, parece es la palabra clave. O sea, es una simulación, la inteligencia artificial es una simulación de la inteligencia humana. Entonces, no la pongas a hacer algo para lo cual debería ser un humano. Pero si tenemos que analizar 500 archivos que vienen en formatos diferentes en Excel, que es agotador, que tiene gran margen de error, porque es verdad esto, no es solo que pongamos a hacer a un colaborador la tarea que le dé más alegría para hacerla o que le divierta más, eso está bueno también, pero hay que considerar que hay mucho margen de error en lo que es manual y que es repetitivo. Hay mucho margen de error grave para todo tipo de organización. Entonces, ahí es un tipo de proyectos donde las máquinas son muy buenas. Y esa lógica es todavía la que quizás no se entiende del todo o se está transitando en ese entendimiento. Y bueno, eso va a traer cambios organizacionales, estructuras nuevas. Es como una etapa de mucho cambio. Tareas que por ahí hacíamos hace 10 años,
De 10 tareas que haces en tu trabajo, capaz que 5 las va a hacer una máquina. Y 5 otras vas a tener que encontrar, o 20 otras quizás encuentres. Y siempre hay oportunidades de mejora, porque cuando hoy empezás a ver los negocios cómo funcionan, son cada vez más volátiles. O sea, por ejemplo, la fidelidad de marca de las personas. La gente compra hoy un producto, mañana compra en otra tienda. No existe como antes la fidelidad del negocio de barrio que vos le comprabas. No, eso no existe más. Entonces, cuando ves esas tendencias, decís, ¿cómo hago para que mi organización se mantenga relevante? Para que siga funcionando mi negocio. Bueno, hay que estar todo el tiempo revisando qué hacemos, qué no hacemos y poner el tiempo en lo que es exclusivamente para un humano relevante hacer y no donde una máquina podría hacerlo mejor que nosotros, ¿no? En este sentido, ¿qué riesgos y qué oportunidades se presentan en la evaluación de candidatos? Digamos, esta es una herramienta que se ha empezado a utilizar con la búsqueda del mejor talento posible y con la sensación de que las herramientas de tecnología me pueden brindar más oportunidades en ese sentido. Pero ¿qué retos me presenta esta herramienta? Sí, es un temón ese, es un tema muy interesante y lo podemos ver desde dos lados, ¿no? Desde el lado del colaborador o la persona que busca trabajo y del lado del reclutador. Desde el lado de la persona que busca trabajo, hace poco charlaba con un amigo que son las mejores fuentes de información porque charlas y te cuentan las cosas que realmente hacen. Entonces, claro, por ejemplo, hay gente entrando a LinkedIn y todo el mundo te dice, usa LinkedIn, que es la plataforma para conseguir trabajo, la más usada, una de las más usadas. Hay un montón de publicaciones y te dicen, bueno, comentá, mostrate, contá lo que haces. Bueno, gente escribiendo absolutamente todo con inteligencia artificial. Gente que le pasa un posteo a un chat GPT y le dice, ayudarme a armar un comentario positivo. Entonces genera automáticamente cientos de posteos a cientos de publicaciones por día. Entonces su visibilidad en LinkedIn aumenta, por supuesto, ¿no? Lo cual está bueno porque esa persona está creando su marca en LinkedIn, ¿no? Pero ahora, ¿qué marca es la que está creando? O sea, es como una falsa imagen de él mismo, porque después en una entrevista esa persona no va a hablar como te está hablando en LinkedIn. Diríamos que es un avatar de LinkedIn. Es un avatar de sí mismo, creado con IA. Un avatar que escribe bien, que es súper, no sé, empático, buena onda, y capaz que en la realidad no es así. Entonces, claro, vos conocés una persona por LinkedIn que está gestionando su propia imagen con una IA, en realidad no es esa persona, es otra. Entonces cuando decís qué interesante, lo quiero conocer para que trabaje conmigo, y cuando lo conoces quizás te llevas una decepción. Eso está pasando por un lado. O en el mismo lado, gente buscando trabajo, por ejemplo, automatizando la investigación de búsquedas. Entonces hoy hay, por ejemplo, herramientas, hay un tipo de herramienta que se llama web scraping, que sería como scrapear la web, como construir bots. Entonces hay bots que pueden ir y buscar determinadas cosas. Imagínate que yo busco trabajo como analista de datos. Entonces le digo, búscame analistas de datos. Hay, por ejemplo, una web que se llama Apify, donde vos buscas un bot para LinkedIn y le decís, como créame una alerta de búsqueda. Entonces le decís, estoy buscando analistas de datos, presencial, en Buenos Aires, todas las características tuyas. Después le decís, búscame todo eso, te genera como una base de datos de las búsquedas que existen relacionadas a eso. Después hay gente que se lo pasa a ChatGPT y le dicen, de esas búsquedas, comparalos con mi currículum, que es este, y haceme un ranking de cuáles son las 20 más interesantes. Lo pasas a un documento de Excel, lo que sea, y después puedes generar aplicaciones automáticas. Y eso está pasando y está buenísimo porque te simplifica entender todo el mundo gigante que existe hoy de búsquedas. Pero bueno, si una persona hace todo ese proceso y se da cuenta que escribiendo un currículum con palabras claves relacionadas a las búsquedas, ¿no? Si en la búsqueda dice proactividad, vos armás un CV que coincida con eso y las herramientas de inteligencia artificial machean eso y dicen hay una probabilidad más alta de que este sea el candidato correcto. Si de un lado se hace eso y del otro lado se usa IA para seleccionar,
va a haber una coincidencia buena, pero hay que ver si es real eso que está pasando ahí. Entonces, puede servir para un primer filtro. O sea, los que tengan buena capacidad de entender estos usos de IA, por supuesto van a pasar primeros filtros más rápido, pero hay que ver después cómo es el siguiente paso. Donde ahí, lo mismo que en el mundo, por ejemplo, de la educación y la docencia, ¿no? La instancia de la conversación es clave. O sea, hasta te diría conversaciones presenciales. Es como que creo que va a volver un poco todo eso. Hace no mucho hubo un caso que fue muy polémico, que decía, era una persona entrevistando a otra por Zoom o por una plataforma de estas, y la persona tenía un sistema que le traducía y le ayudaba a responder las preguntas técnicas que le hacían del otro lado, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿cómo haces para programar en SQL tal cosa? Y la máquina le ponía la sentencia y él la decía, y del otro lado la persona no se dio cuenta. Y esta persona después dijo, sí, lo hice para demostrar todo lo que se puede hacer hoy con IA. Y entonces, claro, cuando empezás a ver esas cosas decís, ¿hay mejores herramientas para los reclutadores? Sí, pero hay más desafíos nuevos. Entonces, un reclutador hoy que no entienda el potencial que existe hoy sobre inteligencia artificial y que lo use, va a quedarse como en el año 2000 sin Excel, ¿no? Eso es como a grandes rasgos lo que está pasando hoy en el mundo de recruiting, y después, bueno, dentro de recursos humanos tenés miles de aristas más. Los sesgos es algo de lo que se ha hablado mucho en torno a la inteligencia artificial. ¿Vos creés que existe algo de esto también en la captación de recursos? Digamos, ¿es posible que se sesgue de alguna manera la captación? ¿O hay alguna manera de que la inteligencia artificial me ayude a eludir ese sesgo que a veces podemos tener? Sí, el tema de sesgos es un tema que es muchas veces creo que malentendido, digamos, ¿no? Yo personalmente creo que la IA no tiene sesgos propios, sino que replica sesgos humanos. Y hay que aclararlo esto, porque si no suele caer como, bueno, la máquina hace esto y la puedo juzgar por esos sesgos, pero yo no hago nada mal, ¿no? Y me parece peligrosa esa postura. Entonces, por ejemplo, si vos hay un libro muy o sea, la práctica de recursos humanos y data, o data, inteligencia artificial, digamos que el concepto más relacionado es lo que se conoce como People Analytics, ¿no? People Analytics sería como analítica para recursos humanos. Me acuerdo de un libro que escribió gente que trabajó en Google de cómo hacer People Analytics, o cómo Google usó algunas técnicas para eso. Y claro, entonces una de las cosas que hacían ellos en Google era tratar de reducir las cantidades de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que en un proceso hacían 8 entrevistas para conseguir un buen candidato. Entonces, un buen candidato, ¿quién es? Según Google, ¿no? Por ejemplo, esta persona que lidera un equipo de marketing. Entonces, queremos conseguir gente como esta, pero en vez de hacer 8 entrevistas, que en 4 lo podemos hacer. Y ellos contaban ese proceso exitoso. Ahora, vos para parametrizar quién es una persona exitosa, tenés que tomar determinadas características, ¿no? Si tomás esas características, después cuando venga un nuevo candidato, lo que hacía el modelo predictivo que ellos hacían era hacer una comparación, ¿no? El nuevo candidato, ¿qué tanto se le parece en las variables que lo definen a estos candidatos exitosos? Por ejemplo, si fueron en determinada universidad, determinada edad, determinadas, bueno. Y vos podés decir, bueno, eso es una máquina discriminando, ¿no? Ahora, ese mismo proceso lo hacían humanos antes. Entonces, el tema sesgos es, creo que es una oportunidad, yo lo hablo con muchas personas que se dedican a esto específicamente, creo que es como una oportunidad de revisar lo que hacemos nosotros mal. Es como decir, che, esto lo estábamos haciendo ahí, y es como que cuando lo pasás por un proceso analítico de pensamiento, decís, estas eran las lógicas, y capaz que no está tan bueno. Como pasaba, a mí me pasa que yo me acuerdo cuando buscaba trabajo a los 19, 20, yo vivía a 1 hora y media de Capital, y muchas veces no me consideraban porque estaba lejos de la capital. Y no había una IA ahí, había un humano diciendo, va a llegar tarde, y yo llego temprano a todos lados, porque justamente me quedó eso, ¿no? Pero digo, esos sesgos humanos se están pasando a la IA y pueden reflejar un mundo que no queremos que se refleje. Entonces,
¿cómo hacemos para que la IA refleje los valores, la ideología y todo lo que nosotros pensamos positivamente del trabajo y no lo malo, ¿no? Y eso es un gran debate, todavía no está resuelto, ni siquiera en otros países, digamos, ¿no? Incluso en otros países capaz que es peor porque en muchos casos hay más procesos mediados por algoritmos. Una de las cosas que me decías recién es, hay muchos desafíos también para el liderazgo de equipos en este escenario. ¿Cómo debería ser este nuevo líder que tiene que lidiar con el equipo y con las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas? Sí, es creo que una época muy difícil para liderar equipos. El mundo remoto le agrega una complejidad aún mayor, ¿no? De no verse, no generar los vínculos humanos que son los que te marcan para mí. De hecho, yo los mejores recuerdos que tengo trabajando son esos cafés que te tomás con tus compañeros o esas salidas o bueno, estar ahí batallando con algo que tenés que resolver. Hay cosas de ese mundo que no estaban buenas, ¿no? Como estar ahí encerrado de 8 o 9 de la mañana a 10 de la noche, como hemos hecho por ahí muchos en nuestra generación y quizás todavía hoy sigue pasando, ¿no? Pero creo que hay un valor gigante en esa conexión. El mundo remoto como que te quita bastante de eso, te da otras posibilidades que están buenísimas. Pero para liderar hoy creo que hay como una crisis en ese sentido. O sea, de hecho mucha gente en el mundo mío de la tecnología no quiere asumir posiciones de liderar equipos. Prefieren mantenerse como super especialistas de un tema, ¿no? Por diferentes razones. Pero eso es una realidad, ¿no? No lo digo yo, sino que está súper estudiado. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en data, ya te digo, hace unos 16 años más o menos, una de las cosas que más me había interesado es que traían un ejemplo que decía, cuando estás en una reunión de trabajo, el que toma la decisión no es el de mayor sueldo, sino el que tiene la mejor data. Y lo que quería decir con esa, es una traducción de una frase en inglés, pero básicamente es como la data viene a, de alguna forma, democratizar incluso los seniorities en las organizaciones. O sea, una persona un junior o un analista que recién empieza a trabajar en una empresa, que accede a buena data, que entiende la información que maneja, quizás puede aportar tanto como una persona que hace 15 años hace un trabajo. Entonces vienen a aparecer nuevas situaciones. Hoy se habla mucho de qué va a pasar con los juniors y cómo está la IA relacionándose con las personas que recién entran a trabajar en una empresa. Hace poco lo hablaba con un director de una empresa que tiene como 1000 empleados de data y yo le decía, para mí, porque él me planteaba esta cuestión, yo le decía, para mí es el mejor momento para ser junior. Porque vos entrabas a un trabajo y estabas solo prácticamente. Tenías una persona que en el mundo de sistemas era sentate al lado mío y mirame como aprendé. Era así aprendías. O andar a las reuniones y escuchar. Y era bastante ineficiente y era poco lo que te llevabas y llevaba mucho tiempo ese proceso. Capaz que estabas 6 meses hasta empezar a entender un poco más. Imagínate, salís de la universidad y recién te estás acomodando, estás entendiendo cómo funcionan las empresas y encima no entendés el negocio, que hoy son cada vez más complejos, no es como hace 20 años. Los negocios son cada vez más difíciles. Entonces, imagínate entrar a una empresa donde tenés un compañero que vas a tomar un café, pero también tenés un asistente de IA que le decís, ¿me ayudas a entender el organigrama mejor? O mostrame el organigrama. Bueno, mandame un audio del organigrama, haceme un gráfico. Quiero pedir no sé, un adelanto de sueldo. ¿A dónde tengo que entrar? Bueno, hoy existen estas herramientas que estoy contando como ejemplo, que son asistentes de IA en las organizaciones. O bases de conocimiento, ¿dónde está si estás programando, dónde está la base de datos, cómo se llama el repositorio, qué sé yo, preguntas bien técnicas que hoy podés conectar los sistemas como por ejemplo Copilot u otras herramientas corporativas, los podés conectar a bases de conocimiento internas de la empresa de forma segurizada, controlada. Y entonces un junior que recién entra a trabajar, capaz que a los 3 meses ya está ejecutando cosas como hubiese tardado un año antes, ¿no? Y esos son cambios muy difíciles de percibir porque los estamos viviendo, ¿no?
Así que creo que el rol de liderazgo está súper desafiado y tiene que tener las antenas muy despiertas a ver cómo todo esto está afectando, ¿no? Pero no hay nada como, no hay una receta de cómo hacerlo. Recién me contabas algunas ideas para mejorar la experiencia del empleado, ¿no? Del empleado que recién se inicia. Sí. ¿Qué otras ideas se te ocurren que un líder o un analista de recursos humanos podría proponer para mejorar esa actividad dentro de la empresa? Que, bueno, la motivación es una de las claves dentro de los negocios y que, Sí. bueno, que el empleado se sienta más motivado puede ser una estrategia para retener ese talento que uno necesita. Sí, sí. Hace poco estaba leyendo una encuesta que tenía varios insights interesantes. Uno decía que los equipos de HR o de recursos humanos se les reclamaba más cercanía humana con las personas. Claro, estás tapado de formularios, de papeles o de lo que sea y no tenés tiempo de hacerte un café con el analista de marketing que entró hace 3 meses y que está perdido, ¿no? O con una persona que está pivoteando su carrera, ¿no? Tiene 20 años en la compañía y son conversaciones humanas que tenés que tener. No hay una IA que pueda tener esa conversación. ¿Podría tenerla una IA? Sí. ¿Está bueno que lo tenga una IA en vez de que lo tenga un humano? Seguro que no. Entonces volvemos siempre a esta pequeña matriz de en qué es bueno una IA, en qué es bueno un humano y qué podemos hacer juntos y qué no debería hacer junto un humano con una máquina. Es como tenerlo bien en mente. De hecho, estoy trabajando en mi tercer libro y uno de los focos es este, ¿no? Entender esa matriz. Pienso que uno es ese punto, ¿no? Cómo somos más humanos realmente. Si tenemos más tiempo liberado por tareas manuales o de alto margen de error o mecanizables, ¿no? Si podemos simplificar esas herramientas usando esas cuestiones con herramientas de inteligencia artificial y podemos liberar más tiempo para hacer lo que humanamente aporta más valor, eso como concepto va para cualquier industria. Pero es difícil porque, por ejemplo, me acuerdo hace no mucho estaba en una clase con un cliente mío y me pasaba que una persona de un área de marketing me decía, bueno, no, porque mi trabajo es cruzar estos 3 Excel y hacer tal cosa. Bueno, eso lo va a hacer una IA ahora, ¿no? Pero, ¿y qué voy a hacer yo? Me decía. Bueno, ¿este es tu trabajo? ¿Tu trabajo es cruzar los 3 Excel? Sí, me decía. ¿Estás segura? Me dice, no, en realidad mi trabajo es entender cómo le llego con mejores propuestas a mi cliente. Ah, ok, ese es tu trabajo, ¿no? Pero eso implica como un autoconocimiento mayor, personal e incluso mi rol dentro de la organización, que es muy nuevo. Y los líderes y los referentes de las áreas de recursos humanos, para mí tienen una gran responsabilidad en esta revolución de la inteligencia artificial. O sea, que se adopte bien dentro de una empresa no depende del área de tecnología ni del área de negocio, depende de las 3 áreas que para mí son recursos humanos, negocio, comercial, lo que sea, y tecnología. Son las 3, nosotros en Rocking Data eso le llamamos las 3 inteligencias, ¿no? Le decimos Human Intelligence, Decision Intelligence, Computer Intelligence. Y Human lo ponemos muy arriba y tenemos conversaciones directamente con directivos de recursos humanos porque le decimos, este cambio no es un cambio tecnológico, es un cambio humano que estás viviendo. Tu empresa se está transformando a nivel humano, rediseñando todas las tareas de todos los roles. Después, tácticamente, por supuesto que la IA te puede ayudar a, no sé, filtrar currículos recibidos, armar job descriptions, a interpretar preguntas que te manden tus 1000 colaboradores y responderles más rápido y no tener que estar uno yendo a buscar un archivo y pasándoselo a una persona. Toda esa parte administrativa la tenemos que delegar y empezar a hacer cosas que realmente aporten más valor. Eso yo le llamo una mentalidad de crecimiento. Normalmente cuando hablamos de IA, estamos viviendo en una etapa de, como yo lo entiendo, que es como de reconocimiento de qué hay, qué es. Todavía estamos en eso, qué hay, qué es, y genera miedo, duda, fascinación, todo mezclado. Y eso nos pone en una situación de reemplazo. Cuando vos escuchás hablar de IA, la gente suele decir,
puedo reemplazar a un psicólogo con IA, puedo reemplazar a un profe con IA, puedo reemplazar... Es como lo primero que nos sale. Pero después que pasemos esa etapa, que ya creo que la estamos empezando a pasar, va a venir una etapa de exploración de lo nuevo, de lo que no podíamos hacer y que ahora sí vamos a poder hacer. Y eso le llamo mentalidad de crecimiento con inteligencia artificial, que es creo lo que tenemos que apuntar, el camino que tenemos que seguir. En esa mentalidad de crecimiento, ¿qué habilidades humanas vos crees que tenemos que desarrollar aún más o tenemos que conservar y no perder? Bueno, te hablo sobre mi mundo, que es el mundo de la tecnología. Ayer estaba en una entrevista hablando con un grupo de colegas de sistemas, porque claro, también en esta lógica de reemplazo se decía, bueno, ChatGPT o todas estas herramientas programan también y programan muy bien. Cuando sale un modelo de lenguaje, las dos cosas que se evalúan para ver el nivel de capacidad, de inteligencia, digamos, es cómo escribe y cómo programa. Son las dos medidas que se usan. Entonces, estos sistemas programan muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En la industria aparece este montón de gente programando, usando herramientas de IA sin saber programar. Entonces mucha gente dice, bueno, es el fin de los programadores. Ayer me preguntaban eso y yo decía, no lo veo como el fin, pero sí lo veo como que nuestro rol se va a transformar incorporando cosas y dejando cosas. Como te decía recién con el mundo de recursos humanos, con el mundo de la medicina, un médico que va a dejar de capaz revisar radiografías de lesiones porque una máquina lo va a hacer mejor que él y él va a mirar eso y se va a juntar con el paciente y le va a decir, mirá, esto es lo que tenés, va a ser un proceso difícil, se lo va a decir él, no se lo va a mandar por mail una IA. Entonces, como eso está pasando en todas las industrias, en la industria que yo te puedo opinar, que es la de la ingeniería de software o el software, durante muchos años vivimos como una etapa donde la gente que trabajaba en IT o sistemas no necesitaba que fuera buena explicando, no necesitábamos que fueran buena exponiendo y contando lo que estaba haciendo, o que colabore en equipo, no era algo que mirábamos primero. Esa es la verdad. Buscabas el nerd. Buscabas el nerd estereotípico, que hay de todo, por supuesto, ¿no? El que estaba ahí atrás y codeaba muy bien, bueno, ese no se suma a las calls con cámara, pero no importa, porque programa muy bien. Pues eso ya se terminó. Eso o se terminó o se está terminando en los próximos años. Vamos a empezar a buscar otros perfiles. Perfiles que puedan ser, que tengan capacidad consultiva, que puedan escuchar al cliente o al cliente interno o externo, lo puedan ayudar a llegar a una conclusión juntos, acercar el mundo mega técnico que vivimos nosotros al mundo del negocio, del problema específico, que ya se está acercando también, ¿no? Porque no es como antes. Hoy alguien te dice, antes por ejemplo, no sé, a nosotros nos decían, bueno, quiero hacer un modelo que prediga la posibilidad de que un cliente me deje de comprar. Y por ahí nadie tenía idea de cómo se hacía eso. Hoy mucha gente ya exploró y le pasa todos los datos de un cliente, se lo pide a una IA y le dice, a ver, ¿me puedes ayudar a encontrar patrones? Y los modelos razonadores que existen hoy les va encontrando la lógica, le dicen, mira acá, veo un patrón de que cuando te llaman al call center, entonces ya el que te lo pide ya entiende más que hace 5 años. Entonces eso se está acercando, el mundo del problema a resolver y el mundo técnico se está acercando. Necesitamos gente que acerque aún más, ¿no? Entonces, que esa persona que, por ejemplo, entiende de un problema, pueda hablar con un técnico y se puedan entender, y que esa persona técnica después trabaje en el equipo, cuente los resultados, dé transparencia, sepa priorizar, tenga esa empatía de saber que el otro no tiene por qué entender su mundo, porque son mundos diferentes, ¿no? Y todo eso que estoy diciendo son habilidades absolutamente blandas, como se decía antes, ¿no? Que no sé si hay que seguir diciendo eso. A nosotros en ingeniería, yo no tuve, siempre lo cuento para que también el otro público no técnico entienda, nosotros no tenemos materias de oratoria, no tenemos materias de comunicación de ningún tipo, no tenemos materias de innovación, de desarrollo de negocios, no tenemos trabajo en equipo, no tenemos nada de eso. O sea, tenemos 6 años haciendo cosas con tecnología, con computadoras. Y además, en general, se nos exigió siempre seguir especializándonos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, después hice maestrías, hice cursos, todo de lo mismo. Y bueno, ese es el mundo con el que nos formamos nosotros. Por eso está bueno contarlo, porque capaz los equipos de recursos humanos
van a ir a esperar algo en nosotros que nosotros no estamos formados para dar. Entonces, ¿cómo hacemos eso que funcione? Por ejemplo, nosotros en Rocking Data complementamos mucho. O sea, desde nacimiento de Rocking Data fue así. De hecho, mis dos socios los tres somos muy diferentes. Nos complementamos un montón. Ni siquiera a veces coincidimos en lo que pensamos o cómo lo encararíamos al tema, pero como que aprendimos a decir, bueno, si lo estás viendo así, vos que sabes de esto, confío en vos. Contrariamente a lo que mucha gente pensó durante años, que es como, bueno, son tres mega nerds iguales que hacen lo mismo, que saben lo mismo. No creo que eso ya sea una recomendación para dar. A mí me pasó de empezar a trabajar en este mundo del software y me acuerdo la imagen de estar en una software factory, que es como se llamaba todo esto, donde tenía, no sé, un tablón con 100 personas, éramos 100 hombres que estudiábamos la misma carrera, sabíamos los mismos lenguajes, teníamos las mismas edades, era todo igual, todo igual. Entonces, claro, cuando ves hoy que a mí me tocó en los últimos 15 años trabajar con sociólogos, matemáticos, estadísticos, físicos, biólogos, geólogos. En Rocking Data tenemos filósofos de diferentes zonas geográficas, de diferentes edades, sexo. Entonces cuando empezás a ver esa diversidad decís, no sé si es la respuesta a todo, pero me gusta que estemos explorándolo. Y eso creo que puede ser algo interesante para realmente hacerlo dentro de las compañías. Yo imagino que debe haber gente que nos estuvo escuchando en esta entrevista y que vio todo este mundo de una manera diferente desde que empezamos hasta que terminamos, pero imagino que todavía queda alguien pensando qué miedo que me da esto. Entonces quisiera un epílogo para esta entrevista donde le des una esperanza a esa persona y le cuentes un poco de qué puede esperar en este mundo tan incierto y que ve con tanto miedo. Sí, yo creo que el miedo también es por la fascinación, ¿no? Porque es como una mezcla de, wow, esto es muy sorprendente. Yo te lo digo, bueno, puedo simplificarlo y decir una IA como ChatGPT u otras, o los que generan video, VO3, o imágenes, Midjourney, o Udio para hacer música. Y yo entiendo lo que hace atrás. Entiendo que hay un algoritmo, que hay centros de cómputo gigantes que procesan, entiendo que hay un montón de datos de entrenamiento, lo entiendo, lo racionalizo y digo, ok, sí, obvio, es esperable que pase así. Pero por otro lado, escucho una canción en Chaconía y digo, está buenísima, es una locura esto que antes no se podía hacer hace 4 años y ahora sí. O un texto como Borges, entre comillas, ¿no? Que ves y decís, esto podría tranquilamente ser algo así, o cine hecho con IA, como se están viendo cosas que son totalmente debatibles. El mundo artístico, por supuesto, es otro análisis al mundo corporativo o de búsqueda de eficiencia y costo. Para mí no es lo mismo, son dos conversaciones distintas. Entiendo esa fascinación porque realmente es alucinante. Yo siempre, cuando hablo con gente que, digamos, está en los temas de innovación o tecnología hace muchos años, les cuento la comparación de que, ponele, a principios del 2000, todos usábamos mucho PC de escritorio y había, por ejemplo, software de compresión de archivos. Capaz te acordás, WinRAR, WinZip. Y había una competencia entre WinRAR y WinZip. Iban saliendo los mejores algoritmos de compresión. Nadie hablaba de eso. Esa es también una diferencia. Nadie hablaba cotidianamente de la nueva versión de WinRAR en un diario, ¿no? Y hoy hablamos todos los días de la diferencia entre el modelo DeepSeek y el modelo ChatGPT, entre que sale GPT-5 y a la gente no le gustó, de que es más amable o menos amable. Todo eso llena millones de horas y audios de contenido y genera el famoso FOMO, esa cuestión de están todos siendo cracks de la IA y yo no estoy haciendo nada. O mi empresa no está incorporando estas tecnologías, estás perdiendo oportunidad y estás quedándote atrás. En muchos casos, los estudios, por ejemplo, hay un estudio del MIT que salió hace poco que dice 95% de los proyectos de IA fracasan. Vos decís, ¿qué está pasando? Si todo el mundo dice que lo está haciendo, ¿cuál es la cuestión? Bueno, la cuestión ahí atrás es que hay una sobreexpectativa, no se sabe bien para qué. Y también de qué es adoptar IA. O sea, poner a usar Copilot o ChatGPT en la empresa, para mí no es adoptar IA.
es mucho más profunda la adopción, requeriría de horas de hablar de eso, pero creo que hoy hay como, hay mucho EI washing también, ¿no? Como una sobreventa, estoy haciendo ya, estoy siendo el número uno y en realidad no está pasando eso. Entonces creo que el mensaje esperanzador sería tranqui, bajémosle un poco la espuma, estamos en un momento de hype total, todo el mundo habla de esto, no necesariamente todo lo que está pasando ahí arriba es algo interesante para vos o para tu empresa, quizás es dejar pasar un poco eso y empezar a ver qué queda en la productividad de la IA. O no digo dejar pasar en el tiempo, pero por ahí tomárselo con calma. No todo lo que sale es algo que vos tenés que meterte a full. Yo lo tomé como una cuestión personal a esto porque hay muchas olas de otras cosas que yo no me subí. No me subí a Web3, cripto, metaverso, no me subí a nada. Y me tocaba un poco decir de FOMO de, bueno, todo el mundo es capo de Web3 y yo no, y metaverso y sigo afuera. Y lo hice también para enfocarme en lo que a mí realmente me sirve, ¿no? Porque no se puede con tanta información que hay. Así que creo que el epílogo es ese, ¿no? Bien, gracias Freddy, como siempre, por tu claridad. Un placer, gracias a vos.